Gloria a Dios. Hermanos lindos, muy buenas. Les saludo en el nombre del Padre que está en lo alto, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Por favor entiendan, el Dios de Israel. Él, cuando pelea la batalla, se ganó el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él comanda todos los ejércitos de los cielos y de la tierra, hermano. Por eso se llama Jehová de los ejércitos acá en la tierra. Pero Él es el Dios omnipotente, el Dios que está en lo alto, en la altura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy Jehová de los ejércitos está sentado en el norte de tu país, ahí está en las alturas, en los cielos, ahí en lo alto está sentado, hermanos lindos, está en Isaías capítulo 6, lee versículos 2 y 3, lee hermanos, lee Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Ahí está, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, dice la palabra, hermano. Ahí nos revela quién es Dios. ¿Quiénes están cantando? Ángeles con 6 alas, ahí están dando vueltas, orándole el día y allá no hay noche, no hay noche arriba, hermano, todo es luz. Gloria a Dios. Y ese Dios maravilloso te ama, te quiere, te guarda de todo peligro, todo, pero no puede hacer nada porque tú tienes tu propia voluntad, tu propio libre albedrío, hombre o mujer. Te gusta hacer lo que otros hacen. Entonces Dios conoce el corazón de cada ser viviente en esta tierra, mandó su palabra, mandó su palabra acá a la tierra, sus leyes, sus ordenanzas. Si usted se pone a leer la Biblia, lean cómo Moisés sale de la tierra, que estaban esclavos durante más de 430 años, y se escapa, llega al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, ahí Dios se le presenta con esa zarza ardiente que está ahí, y de ahí le habla. Y después que le encomienda a Moisés que vaya a rescatar al pueblo de Israel, de Egipto, ustedes ya han visto las plagas de Egipto, todo eso lo que acontece, sucede, regresan al monte Sinaí ya con todo el pueblo rescatado, más de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, y ven la gloria de Dios. Otro día les voy a traer el monte Sinaí. Ven la gloria de Dios y ahí Dios le da leyes y mandamientos. Porque antes que reciban las leyes y mandamientos, ya el pueblo ahí mismo habían hecho un becerro de oro abajo, en la llanura. Habían estado adorando porque Moisés se demoró 40 días de ayuno. Estaba ayunando Moisés y el pueblo se desesperó y empezó a adorar un becerro. Por eso Dios dijo, llevan las tablas de la ley. Pero un momento de ira, de enojo de Moisés, aunque era manso, el más manso, ¿qué han hecho pueblos malos? Le tiró las leyes encima del becerro. El becerro se destruyó y lo tiró todo ese oro al río, hermanos lindos. Lo desmenuzó, dice la palabra de Dios, ese becerro. Digo, ¿qué han hecho pueblos locos? Hermanos lindos. Y de ahí nuevamente subió al monte de Moisés. Y ahí nuevamente le dio los 10 mandamientos, las leyes. Guárdalas y enséñales a todo el pueblo. Enséñales mis leyes y mandamientos. Y ha pasado el tiempo, hermanos lindos, que
esas leyes, mandamientos era para el pueblo de Israel, el pueblo judío, pueblo hebreo. Llegó un momento en que ha pasado siglos y siglos y siglos, hermano. Pero el pueblo, por eso que tiene muchas guerras. La gente se pregunta, es un país que sufre muchas guerras. ¿Qué pasa, hermanos? Dios le dijo a Josué, te haré pasar al río Jordán, conquistarás todo ese terreno, todo, pero siempre dejaré alrededor, hasta mismo Moisés dijo, dejaré alrededor a esos pueblos enemigos. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó? Para que cada vez que se olvidaban de él, esos enemigos lo atacaban a Israel. Y cuando Israel era atacado por los enemigos filisteos, y adomitas y todo, ellos recién clamaban a Dios. Hoy igual es, mientras a ti te va bien todo, tienes dinero, educación, profesión, te va bien, no necesitas de Dios. Pero hay algunos que sí necesitamos porque hemos caído ya en desgracia. Hemos caído hasta lo último. Hay mujeres que ya no tienen ni para dar de comer a sus hijos y tienen que ir a vender sus cuerpos. El marido le ha salido mal, lo ha abandonado, lo ha dejado con hijos. Hermanos lindos, todo eso pasa porque nos alejamos de Dios. Nosotros el pueblo, acá, mi país, Perú, hermanos, estamos llenos de idolatría. Por eso es que sufrimos lo que sufrimos, asaltos, robos, secuestros, pobreza, miseria, explotación. ¿Por falta de qué? De conocimiento del Dios vivo. Nos han traído la palabra, la Biblia nos han traído, hermanos, acá. Un país extranjero nos trajo la Biblia. Porque llegó un momento en que Israel, las leyes, los mandatos, todo era para Israel. Pero Israel siempre desobediente, terco, desobedecía hasta llegó un día que Dios mandó a su Hijo para que les enseñe nuevas cosas, que se amen unos a otros, se respeten unos a otros. Pero ¿qué hicieron? Ese pueblo judío hebreo lo mandó a matar, no lo mató a ellos, lo mandó a matar con los romanos. Muchos toros de Bazán me han rodeado, dice el Señor Jesucristo, en el Salmo 22. Hermanos lindos, ese Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que le iban a torturar, a azotar, hasta hacer sangrar totalmente. Predicó a una mujer samaritana, enemigo del pueblo hebreo, y le dijo, anda, dile a tu pueblo. También el Señor Jesucristo liberó a un gadareno. ¿Y qué le dijo? Quería seguirlo, Señor, te voy a decir, no, anda, habla a tu pueblo, cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Lo mandó a predicar. Que hable del Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, que le hable, que Él ha venido, porque estaba profetizado que iba a venir. Los que vivían alrededor del pueblo de Israel sabían según las Escrituras, los profetas, que iba a venir un Mesías. Y cuando se le presenta el Mesías a la mujer samaritana, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ¿no? Porque le dijo, ¿no?, lo que había hecho a la mujer. ¿Qué cosa le había dicho? Anda, dile a tu marido, no tengo marido. Sí, porque el que tienes no es tu marido, pero has tenido 5 maridos ya. Y deja de tener tantos maridos. Y anda, predica mi palabra. Le dio un mensaje, ¿no? A esa mujer le dio un mensaje que vaya y hable. Hermanos lindos, lo que trato acá de decirles es que la Biblia es un libro de conjunto de libros. Y que esos libros han venido de época en época.
tiene 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que lo escribió Moisés. Y después ya han venido, han escrito ya por Josué, Jueces, la historia de los reyes malos, reyes buenos, crónicas, reyes, y así hasta el profeta Samuel. Y del profeta Samuel nació David, y de David, Salomón, el sabio Salomón, hermanos lindos. Y de ahí ya nuevamente, hasta que llegó la descendencia de David, hasta nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice así, en San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Hombres que se ponen a meditar días y días, hasta en el hielo están meditando ahí, hermano, para comunicarse con alguien de arriba, y nadie se comunica con Él, porque no saben el camino correcto que lleva al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. No es Jesús, Jesucristo se llama, el que venció, el león de la tribu de Judá, porque él viene descendiendo de David, David desciende de uno de los hijos de Jacob, de la tribu de Judá. Entonces, hermano lindo, gloria a Dios, Él es el vencedor, Jesucristo. Y entonces, la verdad, un día, cuando lo están azotando, lo liberan, lo ponen frente a Pilatos, dime, tú eres el Cristo. Si conocieras la verdad, no estaría yo acá. Dime, ¿qué es la verdad? Le dice Poncio Pilato. Y él le vuelve a repetir, si conocieras la verdad. ¿Quién es la verdad? Hermano, no estaría yo acá. Porque Jesucristo podía mandar a traer ángeles, cantidad de ángeles, para liberarlo. Pero él dijo no. Antes de eso, un día de una noche que lo capturaron, ¿qué dijo? Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Antes de eso se le presentó Moisés y Elías en el monte, conversaron los tres y Pedro estaba mirando. Señor, hagamos una enramada para los tres. Cálmate, Pedro. Aquí había conversado con los dos que están arriba, los dos profetas. Le estaban dando aliento a Jesucristo para que cumpla el propósito al cual había venido a la tierra, la verdad. ¿Quién es la verdad? En el principio, dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y ese verbo, dice en el versículo 14, se hizo carne, se hizo carne. El verbo no pregunta, ¿qué es el verbo? La palabra. La palabra, el inicio de una palabra, el inicio de toda la palabra. Hermanos lindos, el inicio. Un día estaba frente a los fariseos y le dice, nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, me amarías. Abraham escribió de mí. ¿Qué? ¿Qué? Si Abraham es, y tú eres joven, ¿cómo va a escribir? Si Abraham ya tiene años pasados. Él escribió de mí. Se quedaron ahí intrigados y querían apedrearlo. Este se hace pasar por Dios, se cree Dios.
pero no sabía que era el Hijo de Dios y que ya había dejado de ser Dios para ser hombre, varón acá en la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El Verbo se hizo carne. La verdad. ¿Quién es la verdad? Preguntemos ahora. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra? En su palabra dice, San Juan 17, nunca se olviden. Él ora, en el capítulo 17 ora, Padre, santifícalos en tu verdad. Y la pregunta es, ¿quién es verdad? ¿Quién es la verdad? Mira, hermano, 17, santifícalos en tu verdad, punto y coma. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la verdad? Ahí lo dice. Santifícalo. ¿Con qué vamos a ser santificados? ¿Con chicote, con vara? ¿Con qué vas a... ¿Con qué vas a cambiar tu naturaleza? ¿Cómo vas a cambiar del árbol torcido, has crecido? ¿Cómo vas a enderezarte? Es imposible. Pero con la palabra, hermanos lindos, nos hacemos nuevas criaturas. Por eso la palabra dice en Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermanos lindos, la palabra es el único que nos puede santificar. Santifícalos, dice el Señor Jesús. Padre, santifícalos con tu palabra. Que se apropien de tu palabra y crean a tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra. Romanos. El libro de Romanos nos habla que la fe viene por el oír, pero la fe es otro tema, hermanos, la fe. Pero dice, la fe viene por el oír. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, ya lo dije a ustedes, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escuche la palabra de Dios a predicadores que están hablando ahí y esa palabra es para tu vida, créele a Dios. Créele a Dios, porque en ese momento te está hablando, hermano. Te está hablando. En ese momento te está dando... El predicador está hablando con la Biblia y dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y os haré descansar. Acá no es para el que está más ágil, más suelto, holgado, vive en la opulencia, no, esto es para el que está cansado de los problemas, cansado de males. Tienes cáncer, tienes sida, tienes enfermedad incurable. Dice, ven a mí, dice el Señor. Yo os haré descansar, dice, y mi palabra os hará libres. Conoceréis mi palabra y mi palabra os hará libres, libres, dice el Señor. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, ahí en su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis libres, dice el Señor. Gloria a Dios. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. En aquel día, dice, no me pediréis nada. Os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hermanos lindos, el Señor Jesucristo venció al mundo. Las tentaciones, todas esas cosas que le ofrecen al hombre hoy en día. Y somos arrastrados por el pecado, somos arrastrados por las tentaciones. Pero el que está en Cristo, todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos lindos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios.
Llénate de la palabra de Dios. Es muy necesario que vengas al conocimiento. Tú que sigues a Cristo, deja otros libros, que contexto, que dijo el siervo que escribió un tema, que esto, que lo... Hermanito lindo, la palabra es lo único. Acá dice todo. Jesús no viene por religiones, Jesús viene para hablarnos de demonios, de Satanás, del infierno. El que no cree en mí, pues se va al infierno, dice el Señor Jesucristo. Más claro. Pero el que cree en mí, ¿qué le dijo al ladrón arrepentido? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de dos ladrones que estaban, uno a derecha y uno a izquierda? Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos lindos, hay un paraíso en lo alto, en el tercer cielo. Pablo llegó al tercer cielo, el apóstol Pablo. Y hay un infierno. ¿Dónde despertó el rico cuando murió? En el infierno. Hay una parábola que el mismo Señor Jesucristo lo cuenta. El mismo Señor Jesucristo lo narra, no los otros apóstoles para decir, ha inventado, ¿no? Señor Jesucristo le dijo. Había dos personas, un mendigo y un rico. ¿Dónde apareció el mendigo? En el paraíso. ¿Y qué dijo el rico? Señor, que resucite a alguien y le hable a mis hermanos. Ya era tarde ya. Ya era tarde para hablarle del Dios vivo. Pedía agua, doy todo mi dinero. No tenía nada y quería dar su dinero, su joya, todo para un poquito de agua en la punta de Lázaro. Y el Señor, el padre Abraham le dice, él no puede bajar abajo, pues muchos abismos nos separan. Hermanos, lindas historias que hay, lindas enseñanzas en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios ha venido para el hombre, para nosotros. Son leyes y ordenanzas para que podamos nosotros encaminar derecho, hermano, nuestra vida. Vamos a tener tropiezos en la vida. Dice Pablo, yo pido que no oren por pecados de muerte. Hay pecados que ya de muerte, que ya prácticamente el hombre está acostumbrado, ¿no? El adulterio, borracheras, drogas, robos, asesinatos. No está pidiendo, Señor, libre a mi hermano que ha cometido un asesinato. Hay pecados de no muerte. Una pequeña ira, cólera, enojo, siempre hay, a veces en la familia, el hogar, el trabajo, como jefe, ordenamos, mandamos, a veces hacemos la voz, a veces la esposa también se quiere, ¿no?, sublevar porque no conoce muy bien las cosas de Dios y uno tiene que alzar la voz y ya también con eso te juzgan. Hermanos lindos, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios día y noche. El Señor manda al pueblo de Israel que este libro de la ley no se separe, ni de día ni de noche, para que hagas todo lo que está escrito ahí, los mandamientos, las leyes, los 10 mandamientos, para que hagas todo conforme a lo que está establecido, para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando cumplimos la palabra de Dios vamos a vencer a las enfermedades, a la vejez, a toda enfermedad, porque decimos, Señor, yo estoy cumpliendo tu palabra, por lo tanto, ¿por qué estoy enfermo? Se le reclama a Dios. Y entonces Él, leyendo tu palabra, tú vas a entender que en algo le está fallando, corrígelo, arrepiéntete y vas a ver que te vas a sanar. Te vas a sanar. Pero hoy en día somos hermanitos y a veces le pedimos a Dios que nos sane, pero no nos arrepentimos porque todavía se nos escapa una amargura, un enojo, una ira, unos celos, una malicia, unas malas palabras, anda aburrido, renegado, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a los cultos, no quiere ir a las reuniones, paras ahí molesto, entonces vienen los problemas. Hermanos lindos, por eso te pido en el amor de Cristo, métete a la palabra. Mira lo que dice en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren, escuchen, hermano.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es necesario estar leyendo la Biblia. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira los tiempos que se vienen, hermano. Dentro de la familia, el Señor dice bien claro, 2 estarán perseverando en tu casa y 3 no. 3 estarán perseverando, 2 no. Así que no te preocupes por ello. Cree en Jesucristo y sé salvo tú y toda tu casa, dice el Señor en el libro de Hechos. Al carcelero le dijo, no te mates. El apóstol Pablo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Le dijo a Pablo. Y el jefe carcelero le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salvo. Hermosa promesa. Hermosa promesa. La palabra de Dios hay que enseñar a los niños. Desde niño. En el pueblo hebreo, en el pueblo judío, desde niños le enseñan la Biblia. Por eso que esos niños son bendecidos, son prosperados, son millonarios. Todos esos niños, ¿de dónde creen el invento de todo lo que es la computadora, internet? Todo? Viene del pueblo judío, pueblo hebreo, niños sabios, que Dios le da sabiduría para crear todo lo que es la página web, todo lo que ustedes están usando. Viene de Israel, hermanos. Dios le da sabiduría a esos jóvenes. Ellos son obedientes a la palabra de Dios. Todo el pueblo desde niño lee la Biblia. Tienen su costumbre, ya Dios tomará en cuenta. Pero hoy te habla a ti, tú que eres mundano, gentil, dice la Biblia. Tú eres impío, mundano, gentil, publicano eres. Publicano. A otros que ya conocen la Biblia, fariseos, le dice. Fariseo. Al que conoce la Biblia y no lo hace, es hipócrita, es tibio, no ayuna, no ora, no diezma, no ofrenda, ¿no? Fariseo. Hermano lindo, dice la palabra de Dios así. Le habla Pablo a Timoteo, capítulo 3 estamos, versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Desde niño, el siervo Timoteo ya había sido enseñado en las escrituras y no se le escapaba nada, que llegó de joven, casi 18 años, ya era 16, 18 años, ya era, lo nombraron pastor, porque se sabía todas las escrituras, y Pablo le dice, ¿no? Siguen ellos. ¿Por qué? Porque toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Para qué necesitamos enterarnos de lo que hay acá? Para que seamos buenos hombres, para que nos corrijamos, para ser corregidos, dice, y a fin de que el hombre sea perfecto. Dios quiere que tú seas perfecto, sano, bueno, amable, tratable, benigno, glorioso, no, misericordioso, piadoso, bondadoso. Quiere que seas el Señor. Un hombre correcto, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo. Vamos a tener nuestras fallas, pero se va corrigiendo conforme se va poniendo en práctica la palabra de Dios día a día. Día a día. Esa es la palabra de Dios. Para eso es la Biblia. Para eso ha venido el Señor acá. Gloria a Dios. Para eso ha venido. Ahora, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Hermanos lindos. Dice, gloria a Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios dice así, el apóstol Pedro. Miren, hermanos, miren.
¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para redarguir, para corregirnos, para hacernos perfectos. Y no puedes dudar de la palabra de Dios, porque acá ya está escrito. Dice así: tenemos la Biblia, la palabra profética, la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura. Está en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para que lo estudie. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Acá está la profecía más exacta. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir acá el apóstol Pedro, hermanos lindos? Que la palabra de Dios fue traída por hombres santos, hombres que se entregaron al Señor, al servicio de Dios, que no se contaminaban con el mundo ahí, se dedicaban a traducir, a escribir, a traducir. Quisiera que hagas un viaje al pasado para que veas a esos hombres. No había televisión, no había internet, no había... Entonces el campo, las estrellas, el sol, la luna y su familia, y ahí sus animalitos, y ellos inspirados escribían. No había computadora, máquina de escribir, no había nada, pero ellos ahí, el Espíritu Santo los tomaba y les decía: Jeremías, Isaías, escribe, Daniel, escribe. A todos les decía: escriban, a todos, los siervos de Dios. A Moisés también agarra, escribe. Y escribían santos hombres de Dios. Para que tú hoy día agarres un librito y ahí lo tienes todo completo. Todo completo lo tienes, la palabra de Dios. Miren, yo tengo una Biblia grande. Miren, hermano, una Biblia grande acá, para estudiar, para poder hablar, para poder darle un mensaje a ustedes. Y yo también creo, gracias a la palabra de Dios, me he corregido. Gracias a la palabra de Dios he dejado de hacer tantas cosas pecaminosas. Porque acá está escrita: si tú te portas bien, te irá bien. Si te portas mal, lo siento. Dice: recibe la bendición y recibe la maldición. Escoge cuál camino quieres. Ser bendito o ser maldito. Hermanos lindos, por eso es necesario que nos apropiemos de la palabra de Dios. El otro día les dije, viene una revelación que tocó mi vida en San Juan 15, 7. Si permaneces en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo: sanidad, milagros, salir de pobreza, de miseria, todo lo que tú quieras. No sufras, mano, deja de sufrir. Acá está la salida, la palabra de Dios, la propia, y reclámale a Dios, porque Dios vive y existe. Si tienes fe que Dios vive y existe. Y si no, no te metas en las cosas de Dios, aléjate. Dios me lo bendiga, en el nombre del Altísimo. La bendición es que Jehová te bendiga, que Jehová alce su rostro sobre ti y haga resplandecer su gloria también por tu camino. Gloria a Dios.